Reverso. La verdad llega en pequeñas dosis. Hola Pablo. ¿Qué tal, Álvaro? Hola. Yo muy bien, ¿y tú? Pues muy bien también, con ganas de empezar esta segunda temporada. De darle pistoletazo de salida a la temporada 2. Pues sí, la verdad que hay ganas, ¿no? De repente aquí en presencial, ¿no? Sí, Vale, qué guay. un buen cambio. Buen cambio. Ganando cuerpo. Mucho mejor. Sí, Mucho sí. mejor. Pero bueno, la idea, la consigna de Reverso va a seguir parecida, ¿no? Eso espero. Sí, un espacio de reflexión. Sosiego, calma. Sí, donde se puede hablar con el otro. Exacto. Pensar en las diferencias. Exacto, no hay que llegar a una certeza de aquí clarísima. Eso es. Muy bien, pues nada, comentar que estamos en el Lugar y Lazo, una clínica de psicoterapia aquí en Madrid, Madrid Centro. Nos ha acogido muy bien, ¿eh? Pues sí, damos las gracias también. Un espacio cómodo. Nombre bonito, muy bonito, Lugar y Lazo. Encaja mucho con Reverso, ¿no? Sí. Bueno, sí. Pues yo creo que podemos dar la introducción a lo que traemos hoy. Adelante. Bueno, qué decir que en los últimos años, quizá con especial intensidad en los últimos meses, asistimos a la exposición, así en primer plano, del debate público, de una cuestión bastante trascendental acerca del humano, ¿no? Es una cuestión que, a pesar de que aceleradamente ha aparecido de manera muy rápida en los medios, en lo social, en la clínica, pues es algo que tampoco es nuevo, que es lo que tiene que ver con la sexualidad humana y la posición de los sujetos frente a ella, ¿no? Hoy venimos a conversar entonces sobre un tema que vamos a sintetizar un poco bajo la etiqueta de lo trans. Y detrás de la fuerte polarización social, la hostilidad, las peleas o las guerras en Twitter y demás, vamos a intentar, como decíamos antes, brindar un espacio de reflexión, de calma, donde poder pensar un poco acerca de estas cuestiones, ¿no? Y centrándonos, por supuesto, en su vertiente clínica. Esa es la cuestión de hoy. Bueno, y para ello pues tenemos la suerte de contar con Nuria Asenjo, que es facultativo especialista en psicología clínica, con 15 años de experiencia en el campo de la salud mental grave y duradera. Desde 2008 trabaja en la unidad de identidad de género del Ramón y Cajal y en consulta privada. Y tiene formación y experiencia como psicoterapeuta familiar y como psicoterapeuta de niños y adolescentes. Además, es psicólogo especialista en psicoterapia por la Federación Europea de Asociación de Psicólogos y Europsi. Así que nada, bienvenida Nuria, esperamos haberte presentado bien. Demasiado bien, me habéis presentado. Muy bien, muchas gracias a los dos, Álvaro, Pablo, por este espacio, por este lugar y bueno, también gracias a quien nos ha permitido estar aquí, ¿no? El Lugar y Lazo, que comentábamos que es un nombre con mucho significado, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, pues aquí estamos para ver si podemos clarificar algunas cuestiones e invitar a la reflexión de otras. Y abrir otras también, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues yo creo que podemos empezar ya aprovechando a preguntarte sobre una cuestión fundamental, ¿no? Vemos que en mayo de 2019 en la CIE 11 se deja de considerar a las personas trans como, vamos a decir, enfermas mentales, como que tienen una enfermedad mental, y aparece la incongruencia de género en otro epígrafe. Hay un cambio importante. Sin embargo, en DSM continúa la cuestión de la disforia de género, además asociada a aspectos muy tradicionales, demasiado clásicos, ¿no? Se ven. La primera pregunta que te haríamos es si la incongruencia de género, por usar la terminología de la CIE, que podemos usar otra, es una psicopatología como cualquier otra, si es una condición del sujeto como puede ser la orientación sexual o si es otro tipo de cosa. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho más la clasificación CIE de siempre, porque es mucho más cualitativa y descriptiva en cuanto a en general, ¿no? Y en particular sí que es verdad que al considerar el diagnóstico como incongruencia de género, sí se ha intentado la parte de compromiso de despatologizar el tema de la transexualidad, llamada antes transexualidad o de lo trans, ¿no?
Entonces es verdad que yo personalmente sí que me inclino a pensar que la incongruencia de género, más que un diagnóstico, pudiese ser algo que la persona puede tener o no tener si, siendo asignada al nacer XX o XY, pues resulta que va a ir desarrollando un género que no se corresponde a la asignada al nacer. Entonces puede tener incongruencia con ese género y ser a lo mejor lo primero que le puede aparecer en su cabeza al no sentirse conforme con el género. Como podríamos, en la terminología que a mí no me gusta utilizar, pero bueno, para que nos entendamos, podría ser más un síntoma que un diagnóstico, en este caso. Y la parte del DSM, pues bueno, el DSM yo a veces lo cito porque lo tengo que citar, ¿no? Pero justamente en contraposición con lo que a lo mejor los clínicos tenemos que tener en cuenta. O sea, yo creo que es un error tener en cuenta aspectos cuantitativos que engloban dentro de la persona determinadas características o determinado rechazo, ¿no?, a ciertas características sexuales primarias, secundarias. En plan cuantitativo, cuando tú ves personas usuarios, por ejemplo, de nuestra unidad de género, ya te das cuenta que es totalmente ineficaz. O sea, que tampoco te va a clarificar nada ni les va a clarificar a ellos. Y les pone una situación, digamos, comprometida dentro de lo que es ser diagnosticados de. Lo que pasa que, claro, todavía las leyes, por lo menos en España, siguen pidiendo ese diagnóstico en términos de clasificación. Sí. Pensaba si lo veías un síntoma como un problema, como una confrontación un poco con la sociedad de su tiempo, o sea, ¿cómo entiendes que sea un síntoma? Lo entiendo, a ver, un síntoma como, lo he dicho un poco para entendernos nosotros. Sí. Está claro que la persona no lo vive como un síntoma, lo vive como, bueno, aparece algo en mi vida que es un insight, un darte cuenta, ¿no? De, no, mi género no va por la línea de la asignación al nacer. O sea, a mí me pasa algo más. Cuando ellos y ellas descubren que no es una enfermedad mental, obviamente, que no les pasa nada en la cabeza, que no tienen una discapacidad con este tema, ¿no?, pues se sienten muy aliviados y muy aliviadas cuando tú le devuelves la información de, bueno, el que tú notes, el que te hayas dado cuenta que tu género no va por esa asignación, ¿no?, pues bueno, pues no significa que tengas que ir ni a un psiquiatra, ni a un psicólogo, ni nada en primera instancia. Si no tienes ninguna sintomatología asociada, ni te ha producido ningún desgaste emocional que te lleve a necesitar ayuda profesional, ¿no? En ese sentido. Vale, bueno, no. Hilaba con lo que ibas medio comentando, que la realidad clínica está pegada casi obligatoriamente con otras realidades jurídicas o sociales, donde sí piden diagnósticos, piden clasificaciones, pero es verdad que nuestra realidad que encontramos, pues claro, van en esto que comentas, ¿no?, que son experiencias, podemos llamarles síntomas, pero esto ya es tocando mucho el modelo más biomédico, ¿no? Sí. Pero creo que narras otras cuestiones que son más experienciales, no sé si lo vivía yo, o lo entendía tal cual lo transmitías. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es muy importante los discursos, el discurso de la persona, la narrativa. Ellos y ellas lo llaman más narrativa, las narrativas. Y sí, es importante porque realmente la persona a lo mejor es la primera vez que se siente escuchada sin ser etiquetada a la primera de cambio, sin emitir un juicio de valor, sin cuestionar si es una fase pasajera o no. O sea, eso es muy importante, esa parte de escuchar la narrativa del usuaria cuando llega a este punto de tengo una incongruencia con el género, yo creo que tengo esto, porque es que yo lo he visto, me he visto vídeos, he visto un montón de gente que igual yo no puedo acceder a ellos, pero sí que los he podido ver en las redes, en internet, etc. Y entonces me siento identificado o identificada. No en cuestión, yo oigo mucho lo de, bueno, esto puede ser una identificación de modelo social por moda. Pues esa parte yo no la comparto. O sea, una moda es algo, aparte de superficial, banal y trivial, ¿no?
pues es algo que nuestros usuarios y usuarias pues no es una moda. Modelos de identificación social diversos ahora mismo y diferentes, hay una diversidad increíble y el adolescente lo tiene difícil para encajar en la diversidad, lo tiene difícil. Entonces muchas veces hay que ayudar y hay que estar ahí acompañando y clarificando aspectos. Sin etiquetar. Bueno, pensaba que moda, pues en la medida de que el resto de problemas de salud mental pueden ser una moda, no sé, pienso en los trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, si son una que está claro que los problemas de salud mental beben de los discursos sociales del momento, entonces no hay problemas mentales un poco en vacío, ¿no? Sin la sociedad. Entonces sí, es un poco... Sí, casi el problema sería reducirlo solo a moda, ¿no? Que solo fuese una moda, ¿no? Claro. Sí, pero está claro que contacta con ello, ¿no? Con lo cultural. Pues un poco enlazaba con esto, hablabas de narrativas y nosotros nos preguntábamos por el aumento de narrativas o el aumento de casos, ¿no? Me apoyo un poco en estudios, que creo que son lo que aporta también un poco de claridad en esta realidad tan polarizada que comentabas antes, ¿no? Según datos del Reino Unido, ¿no? Se ha pasado de 97 derivaciones a servicios de identidad de género en 2009 a 2.519 en 2018. Es decir, esto supone un 2.600% más, ¿no? Es decir, hay un aumento de casos significativos, ¿no? También aquí se señala que hay un viraje en el tipo de transición, ¿no? Que aproximadamente el doble son chicos trans, según datos de Transit. O sea que, bueno... Yo lanzo estos datos, pero sería también un poco el reflexionar dónde colocar las causas de este crecimiento, el nivel de frecuencia y también este cambio en la dirección de la transición. Bueno, lanzando un poco esto, no sé qué nos puedes decir. Sí, vamos a ver, es innegable que el aumento de consultas se ha triplicado. Yo creo que casi se ha triplicado, me atrevería a decir que es el triple, sí, de hace 5 años, O sea, no hay más para atrás. Hace 5 años había pues muchos menos personas que asignadas al nacer chicas decían o explicaban que se sentían chicos trans, ¿no? Entonces, a ver, sí estoy de acuerdo con Transit, la verdad es que yo sigo de cerca todas las publicaciones porque ellos sí que tienen muchísimo más tiempo para investigar y para recoger y más gente, ¿no? Que por ejemplo unidades como la nuestra, que somos 3, en la unidad nuclear somos 3, ¿no? Y es verdad que han publicado un informe hace muy poquito tiempo, un informe bastante extenso y he estado leyendo los datos también que aportan. Y un poco analizándolo me llamaba bastante la atención que sí que es verdad que por un lado Transit había visto ese volumen increíble, ¿no?, de casos y tal, pero por otro lado en las unidades de los hospitales sí se había visto ese crecimiento, pero no tan exagerado, y ellos se planteaban varias hipótesis que tienen que ver con las nuestras también. Nosotros nos planteábamos hipótesis, ¿por qué este boom?, ¿no? Nos planteamos primero, y además son líneas de investigación actuales que tenemos, el rol de género empoderado como rol trans. Estábamos viendo si efectivamente el empoderamiento, sobre todo en una etapa que es la adolescencia, tiene mucha potencia, mucho poder, y entonces se podría asumir un rol trans, ¿no? Que bueno, es una de las hipótesis que casi ya se nos están cayendo bastante, ¿no? Porque es el seguimiento en el tiempo el que nos da la razón o no nos da la razón en cuanto a esto, ¿no? A los 20 pues igual ya no estás tan en la línea, ¿no?, de empoderamiento como modelo social, ¿no? Luego después los roles de género difuminados que yo decía antes, también puede pasar que la persona, sí es verdad que se sienta bastante, no confundida, sino no sepa muy bien sus características en cuanto a personalidad, a sentirse, a definirse, en medio de esta diversidad que ahora mismo ofrece la sociedad, porque está en todas las sociedades, esto es un fenómeno mundial, o sea, no es solo en España, ¿no? Luego también el tema de que los chicos transgénero ahora son más visibles. Hace unos años no tanto,
pero esta ya es una hipótesis como antigua, porque claro, hace 15 años o 20 no eran tan visibles, ahora pues es como mucho más visible el decir yo soy un chico trans, aunque tengas un cispassing, ¿no? Y no lo tengas por qué decir, pero sí, soy un chico trans y estoy bien, o sea, y lo digo y lo quiero compartir, etcétera, etcétera. Luego también aparece también una de las hipótesis, que esta sí se planteaban muchos compañeros psiquiatras y sobre todo por el modelo más biomédico, un rechazo al desarrollo. Un rechazo al desarrollo en general, o sea, pues de determinados aspectos que llevan a la persona pues a no aceptar ese desarrollo o de mujer o de hombre, el desarrollo puberal me refiero, ¿no? Sí. Entonces ser problemas madurativos más que otra cosa, ¿no? En ese sentido, y esa está todavía en estudio, ¿no? Perdona que te corte, Nuria, ¿esa hipótesis se refiere a problemas, vamos a decir, del desarrollo psicológico también? Sí, del desarrollo psicológico de, bueno, pues una serie, sabemos, hemos tenido todos seguramente niños con problemas de maduración y podemos ver pues qué discurso pueden tener y se puede parecer al que una persona expresa cuando dice tener una incongruencia con el género, ¿no? Y un rechazo al pecho, a la regla, por ejemplo, las chicas asignadas al nacer. Y bueno, sí nos planteábamos como una hipótesis importante a ver qué cantidad de chicos, chicas pudieran estar en esta línea, ¿no? Y luego la otra que yo comparto con el análisis que han hecho en el informe en el que aparecen los datos de Transit y el Clínic de Barcelona y San Juan de Dios, pues es que se criba bastante menos las derivaciones, claro, porque la persona ahora llega a las unidades de atención primaria y demanda, ¿no? Y al demandar, como no hay un cuestionamiento, claro, no tiene por qué haberlo, ¿no? No hay un cuestionamiento, no hay un filtro de ninguna evaluación, directamente pasan a los centros de atención trans, ¿no? Tanto a Transit o a los demás, ¿no? Pero está pasando también en otras comunidades, ¿eh? O sea, de atención primaria, el padre o la madre puede llevar al niño, puede explicar lo que pasa, ¿no? Y bueno, directamente vienen a nuestra unidad, a la nuestra y a las de proximidad que hay en la comunidad. Entonces, claro, es posible que no todos los casos que se deriven, claro, sean trans, ¿no? O el paraguas trans que estamos hablando, ¿no? Dentro del paraguas trans yo meto pues trans masculinos, femeninos, no binarios, género fluido. Entonces, claro, puede que todos tampoco estén dentro de este paraguas trans y sea pues estas hipótesis que acabo yo de decir, ¿no? Bueno, hay más sensibilidad en el sentido de que capta más fácilmente, con que lo demandes, con que hay una vía, ya normalmente se hace la derivación. Entonces... Sí, es más directa y más rápida. Entonces, claro, no ha pasado... Pues, por ejemplo, os pongo un ejemplo del otro día. Me vino un niño, es un ejemplo, pero además se me da bastantes veces, con lo cual vale de ejemplo generalizado, ¿no? Una niña que... pues ella empezó a decirle a los padres que se sentía igual de cómoda con pronombres masculinos que con pronombres femeninos, ¿no? Y no tenía ningún tipo de rechazo al desarrollo, ni rechazo, ni disforia, ni incongruencia, ni había notado ninguna... Y la traen, o sea, a la unidad de identidad de género. Entonces ya le explicó más información más para los padres, de, bueno, pues es que es posible que ella sí que se esté identificando o que, bueno, que indistintamente puede utilizar pronombres diferentes y no le pase nada en cuanto a su identidad. Sin una incongruencia. O sea, sin una incongruencia con la identidad. Entonces, creo que también muchas veces los adolescentes van por delante de tanto de los profesionales como de sus progenitores, claro, y entonces empiezan a tener verbalizaciones que crean mucha alarma, pero que en realidad pues no tendría que tener un acto ni clínico, ni médico, ni nada, ¿no? Solo psicoeducativo un poco. Bueno, buen desglose de varias hipótesis, ¿no? No, alarma a quien bueno, quizá ni lo contempla, ¿no? Es lo que dices, que va un poco por delante, ¿no? También, ¿no? Van por delante. Nos parece importante, bueno, me parece importante la cuestión que comentas del rechazo a la maduración, al desarrollo.
Y sí que leyendo un poco los medios o incluso bueno, la gente que os dedicas a esto, nos da la sensación de que poco a poco se va bifurcando un poco la cuestión hacia como dos perfiles de personas trans. Una que serían los que algunos llaman como trans verdaderos, que te parece que tienen más entidad sí. Porque se gesta un poco la cosa desde la infancia. Que hay ya discursos muy tempranos acerca de la identificación no con el género asignado, etc. Y luego parece que habría otro perfil que está más cuestionado, que sería una infancia, digamos, con una congruencia, llega la adolescencia, empieza el desarrollo puberal, etc. Y ahí empiezan los problemas. Que es, según entendemos nosotros, ahora nos confirmarás, lo que se entiende como disforia de inicio acelerado o de inicio rápido. Sí. Que parece que es una categoría como muy problemática. ¿Tú qué opinas? ¿Estos dos perfiles tiene algún sentido pensarlo así? ¿Esto no es así de ninguna manera? ¿La disforia de inicio rápido tiene sentido conceptual? Pues a ver, yo en principio no me gustan las diferenciaciones. Ya os he explicado antes que el tema de las clasificaciones poco ayudan en este sentir de diversidad sexual y de género, ¿no? Y entonces ayudan poco. Al revés, confunden, incluso dan información errónea, sobre todo a progenitores y a profesionales, ¿no? Porque, vamos a ver, yo en la unidad que hay pues 940 personas menos de 18, ¿no? Ahora mismo, algunas ya van a cumplir los 18, 19, ¿no? Pero realmente me he encontrado casos muy pocos comparados con los que se creen que han empezado a los 3-4 años a expresar la identidad de género, ¿no? La identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer, ¿no? Y realmente son muy poquitos y muy poquitas las que hemos visto. Y un porcentaje de estas niñas, niños, niñas sí que en la edad adulta se han mantenido y otro porcentaje no. Más o menos igualitario en nuestra unidad, ¿no? Y luego tenemos los casos de adolescentes que, bueno, han podido acudir a los 12, a los 13, 14, incluso cuando atiendo a 12, 13 seguramente empiezan a expresar su disconformidad con el desarrollo. Lo primero que recoges es no acepto estos cambios, ¿no? Y ya con 15, 16 empiezas a recoger el discurso de incongruencia, pero ya con más cosas. Ya realmente he intentado vivir con el rol asignado al nacer de género, sí. No he podido. He intentado también vivir bajo un rol no binario para evitar la medicación, para evitar cirugías. No he podido. O sea, realmente se ve una reflexión diferente, ¿no? Pero yo no haría diferenciaciones, ni primaria, ni secundaria, ni verdadera, ni ficticia. Eso también se hacía hace años con las chicas trans en el pasado, chicas operadas o chicas no operadas, que hacía muchísimo daño esto, porque era como, incluso las más míticas trans, pues decían que una verdadera chica trans o mujer trans es la que estaba operada y tenía vagina, si no, no podía ser, ¿no? Sí. Imaginaos lo que hemos evolucionado después de eso, ¿no? O sea, nadie cuestionaría ahora a una chica trans por no operarse, no tener una vaginoplastia, ¿no? Entonces, realmente sí que las polémicas que se crean, yo creo que confunden, porque es, a ver, si mi hija, asignada al nacer hija, llega a los 14, 15 años y empieza a cambiar radicalmente, ha pegado un cambio radical, es que algo le está pasando en la cabeza, no sé, no le está funcionando algo bien porque ha sido una niña de princesas, de trenzas, de vestiditos, de tal, y de repente ha empezado a cambiar el grupo de amigos, ha empezado a cambiar sus hábitos y se ha convertido en alguien que no conocemos. Vale, pero eso a veces también se llama adolescencia. O sea, quiero decir, habrá casos que efectivamente habrá una influencia, por decirlo así, ¿no? En sus gustos, en sus querencias, en sus anhelos, ¿no? En ese momento y en su necesidad de pertenencia, ¿no? A ese grupo nuevo, y entonces puede ser que eso se mantenga o no se mantenga en el tiempo, pero habrá otros muchos casos que lo tengan bastante claro, y yo les veo,
en sus discursos son bastante coherentes, contundentes. Muchas veces se dice también en los medios que son discursos aprendidos. Bueno, un profesional sabe si es un discurso aprendido o no, reproducido, o sea, por muchas cosas, porque conoces a la persona, ¿no? y se abre a ti, ¿no? Y por lo menos los que y las que piden acompañamiento psicológico, que sabéis que es opcional, ¿vale? Entonces, bueno, yo no haría diferenciaciones en ese sentido, simplemente la persona es la importante ahí, y su discurso es individualizado, no hay discursos verdaderos y discursos falsos hasta que tú des oportunidad a la persona de explicarte pues qué es lo que quiere hacer, por qué lo quiere hacer, por qué ha pensado que esa es la mejor opción, ¿no? O la menos mala, para conseguir estar bien en este mundo. Al fin y al cabo es lo que quieren, ¿no? Sí. Aunque, o sea, juntando un poco las hipótesis que decías antes en cuanto al desarrollo, como que los roles de género están más diluidos, que quizás ahora al paso a la edad adulta la maduración se hace un poco más complicada, que sí se puede entender que hay más casos, como que aparece más de forma rápida en la adolescencia frente a otras décadas, frente a hace una década, por ejemplo. Lo del que aparece de forma rápida, yo lo conceptualizaría porque esto sabéis que viene del estudio que hizo Lisa Littman, ¿no? Hace bastantes años ya, en el 16 lo hizo, ¿no? 16 o 18, ya estoy un poco, a lo mejor fue 18, y hizo esa investigación y bueno, tuvo un montón de críticas solo por hacer la investigación, ¿no? Que en este país muchas veces pasa eso, cuando investigas algo parece que es que ya lo estás criticando, bueno, pues habrá que investigarlo para ver si realmente podemos hacer más por esto o no, ¿no? Sí. Pero habrá que estudiarlo. Entonces, realmente ella sí que sacó en conclusión que había este boom de adolescentes, niñas asignadas al nacer con una identidad de género expresada masculina y queriendo hacer todo este proceso muy rápido, en menos de 6 meses, porque es verdad que claro, allí ya sabéis que los sistemas de atención son privados, en menos de 6 meses se puede conseguir hacer todo esto, se puede hormonar la persona, operar el pecho, quitar útero, ovarios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea y cambiar el nombre y el género. O sea, eso se puede hacer. Entonces, claro, lo que os decía antes, hombre, en menos de 6 meses la persona ni ha podido reflexionar acerca de cómo quiere hacer su proceso de transición, en el supuesto de que lo quiera y lo tenga claro, cómo lo quiere hacer. Yo defiendo que no pueden ser procesos estándar. Los procesos estándar no, son para hacer piezas de trenes, de camiones, pero realmente no pueden ser procesos estándar, tienen que ser procesos individualizados. Entonces, claro, me parece que este fenómeno de hacer procesos de transición rápidos, el ROC que se llama en inglés, ¿no? Obedecen a que tenemos unos adolescentes también con unos criterios determinados en cuanto al comportamiento, por ejemplo, escasa tolerancia a la frustración, a la espera, falta de límites, etc. Eso es general, o sea, es general, y quien diga que no, pues no sé, no ve a adolescentes, ¿no? Y adultos también. Pero bueno, sí, es que ahora estamos analizando los adolescentes, si analizáramos los adultos, pues bueno. Entonces yo creo que hay que entrenarse mucho en la espera. Y en la reflexión y en decir, bueno, vale, si yo muchas veces con ellos consensúo aspectos con chicos y chicas que vienen a la consulta y con los padres. Vamos a ver, ¿tú crees que es tan importante que empieces el tratamiento con testosterona ya el mes que viene? O te puedes plantear que el mes que viene, porque tus padres están a años luz de ti, entonces va a haber un abismo de comunicación entre vosotros. Van a ver a alguien con los cambios cuando ellos están haciendo un duelo importante, emocional, acerca de cómo te han visto desde que te han criado en la crianza, ¿no? Entonces, realmente yo creo que merece la pena el entrenarse en esperar que ellos se comuniquen de una manera más eficaz contigo, que bueno, pues haya un acercamiento,
no sé, se rescate el vínculo que muchas veces está muy dañado, ¿no? Y bueno, yo les ofrezco ahí pues varias alternativas como para mediar, ¿no? el inicio, porque ya sabéis que hasta los 18, si los padres no están de acuerdo, por lo menos en España, no se empieza. En otras comunidades también esto es algo que está ahí, ¿eh? Se empieza con una orden judicial, tal, pero bueno, se intenta siempre que sea un espacio un poco amable y menos hostil que un juzgado, ¿no? En tu experiencia funciona eso, quiero decir, el mito sería, claro, si no hay un límite frontal donde tú puedas decir no, el adolescente va a decir no, yo quiero ya empezar ya y a mí no me cuentes historias. Sí. La mayor parte sí, pero es que, claro, es que eso es un aspecto de la adolescencia, o sea, también, o sea, es transgresión, es, bueno, pues realmente tú qué me estás contando, o sea, si yo tengo aquí mis leyes que me amparan. Claro, pero digo, tú eres un peligro. Ya, tus leyes que te amparan, pero también tienes derechos, pero bueno, derechos que te respaldan, leyes que te amparan, responsabilidades al ser un menor maduro, ¿no? Perdona, que te si veías un peligro ahí, el momento yo de veo que el no peligro... se pueda parar un poco ese impulso adolescente que también es comprensible. Claro, el peligro que veo es eso, es que se está confundiendo todo, porque seguramente que un porcentaje de esos adolescentes, claro que luego no van a mantener una situación trans, ¿no? Porque se ha precipitado todo mucho, no se ha hecho con los tiempos que se deberían hacer, ¿no? Sí. Entonces, estos adolescentes, las famosas destransiciones, que luego hablaremos, si están bien definidas, no son eso, en realidad no serían eso. Serían, pues eso, una precipitación en un proceso de afirmación del género cuando realmente no se debería haber empezado tan pronto. Sí. Pues porque igual lo que decíamos antes, esta persona sí ha visto 4 o 5 semejanzas con lo que le parece que quiere hacer y que le pasa, ¿no? Sí. Y sí le puede haber confundido, pero no es un porcentaje tan altísimo, seguramente, pero sí es muy escandaloso y da mucha alarma. Entonces, sí, hay que analizar bien todos los porcentajes. ¿Hay un boom? Sí, hay un boom. De todo el boom, todos los que consultan en el futuro van a ser destransiciones, pues no, obviamente no van a ser todos, ¿no? Será un porcentaje altísimo, no sabemos, tendremos que ir viendo, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Sí. Lo que hay que hacer es atenderlo. Entrenarnos en la espera también. Entrenarnos en la espera, y los profesionales también. Eso, ¿no? Muchas veces nos apremian pues muchos agentes en esta historia, pues padres, progenitores, instituciones, asociaciones, las leyes, ¿no? Que de eso también tocaremos un poquito de esos otros agentes y los intereses, ¿no? O sea, verdad que es un tema que, no sé, son muchas aristas, tocan muchas cosas, ¿no? De esto, pues sí, rescataba un poco esta parte transversal de los tiempos, de baja tolerancia a la frustración, de ir muy rápido, de certezas, justo lo que queremos en Reverso, tratar de hacer un contrapeso, ¿no? De parar y reflexionar, y el discurso que traes pues es eso, hipótesis abiertas, resultados a la espera, bueno, ponderar un poco los titulares, no sé. Efectivamente. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que no nos gusta la espera, porque nos pone en un sitio incierto. Claro. Y genera muchísima ansiedad a la persona. Tú a unos padres no les puedes decir, yo se lo digo, ¿no? Pero bueno, no les puedes decir, bueno, pues es que no te puedo dar el 100% de garantías de que tu hijo o hija sea trans. Pero es que si no me puedes dar el 100% de garantías, ¿cómo voy a firmar yo un consentimiento informado para que se hormone? Claro. Ya, pero es que... Pues por ahí quiero entrar un poquito, porque el psicólogo también, hoy día, con todo el boom también de la salud mental, que también es otro boom, pues le lleva esa etiqueta, ¿no? De cómo está en la palestra el tema de la salud mental. Pero el psicólogo también representa una figura como si fuese el dador de verdades, ¿no? Y de certezas. Sí. Y lo traigo un poco en tu realidad clínica, ¿no? En esta realidad también clínica que estamos comentando aquí, un poco ya lo has ido comentando, ¿no? Pero enfocando más en este tema sería un poco preguntarte qué demandas se escuchan, ¿no? En estas unidades, en las que estás tú concretamente, y también preguntarte, sobre el papel que juega un psicólogo, ¿no? En todo esto.
¿Un juez? ¿Un afirmador? ¿Un acompañante? No sé qué nombre le darías. Bueno, si quieres primero te contesto que demandan. Sí. Vale. Sí. Es que las demandas son muy diferentes dependiendo de la edad. Eso ya se podía adivinar, ¿no? Pero son diferentes. Por ejemplo, los niños van desde los niños que vienen y no saben a qué vienen, ¿vale? Como el ejemplo de antes, ¿no? Ejemplo de antes, los pronombres, que además le digo, ¿cómo quieres que te llame? Y me dice, pues Irene, ¿eh? O sea, nombre ficticio, claro, no voy a utilizar uno normal y real. Y entonces, claro, digo, vale, va muy bien. Yo utilizo el nombre, dice, lo pone ahí, como diciendo, ¿no? Pues desde no sé a qué vengo y realmente ya empiezas a ver que va a ser una derivación, pues que no se iba a tener que haber derivado a una unidad especializada, ¿no? Intentas eso, asesorar a los padres y tranquilizar a los niños, las niñas, porque si no es verdad que vienen aquí a un hospital a que les diga a alguien no sé qué, porque ellos no saben a qué vienen, ¿no? ¿Vale? Entonces, desde eso, que en realidad la demanda es de los padres, de quiero que me digas si mi niña está bien o no está bien y nos tranquilices, ¿vale? Y luego se van para su casa contentos, hasta los niños que ya con 8 o 9 años te vienen pidiendo bloqueadores hormonales, ¿no? Desde que se sientan en la silla, ¿no? Entonces, bueno, con ellos y con ellas yo intento ver pues en qué situación están, el proceso de afirmación en qué fase está, si ya utilizan esa identidad social con el nombre que han decidido usar, ¿no? Sobre todo en el entorno académico y en la familia más cercana y con amigos, ¿no? Y entonces te suelen demandar, si ya están en un proceso de identidad social avanzado, te suelen demandar los bloqueadores nada más llegar, ¿no? O sea que ya vienen con la demanda clara. Y me lo piden a mí, yo les digo, si yo no soy la pediatra, yo soy la psicóloga, ¿vale? Yo puedo recoger la demanda, que soy la persona que te he visto al principio y tal, y luego ya pues te citaremos con la pediatra y podrán ver tu desarrollo, cómo vas, y cuándo es más idóneo la utilización de los bloqueadores. Los padres te hacen preguntas, sobre todo de los efectos adversos, ¿no? Sí. Y ahí se ajustan bastante las expectativas, tanto para el niño o niña como para la familia, ¿no? Y luego están los adolescentes que también vienen con la demanda clara de quiero hormonas ya. Quiero hormonas y además quiero saber qué lista de espera hay en la pública para operarme cuando se pueda del pecho y tal, ¿no? O sea, te vienen con esas demandas muy, muy claras. Sí. Y me atrevería a decir que son las demandas que más hacen. Últimamente ya tenemos un porcentaje que a mí no me parece nada despreciable, porque es el 1,5%, creo, ya empieza a ser, que es la socióloga la que tiene los datos, ella sabe más de datos que yo, pero vamos, que de no binarios, de personas no binarias, ¿no? Y en las personas no binarias sus demandas son totalmente diferentes. Vienen realmente a ver si este proceso les va a producir un impacto emocional importante y van a tener dificultades. Vienen a protegerse y cuando eligen el psicólogo, eligen venir al acompañamiento, vienen para eso. O sea, para que realmente, bueno, pues nosotros sí seamos unos acompañantes en su tránsito no binario, ¿vale? Porque son muy criticados y muy criticados también en las redes por las personas trans. Entonces vienen a veces muy maltratados y muy maltratadas de su propio colectivo. O sea, eso está claro, ¿no? Entonces vienen pues un poco a que tú empoderes aspectos de su decisión de ser no binarios, de haber abandonado incluso el tratamiento hormonal si en algún momento lo empezaron, todo esto. Bueno, más preocupado por lo subjetivo. Sí, realmente sí. No tanto por los tratamientos ni nada. Y esas son las demandas así que os puedo contar. El papel del psicólogo, bueno, yo creo que en este caso tenemos que ser acompañantes, pero desde un acompañamiento proactivo si la persona lo demanda. O sea, quiero decir, acompañantes pero no solo observadores. O sea, porque muchas veces yo sí es lo que he visto, que me cuentan algunos profesionales que me llaman y me consultan. Es que claro, nosotros solo podemos observar. Digo, hombre, si han pedido el acompañamiento psicológico voluntariamente,
No solo tienes que acompañar, tendrías que actuar cuando debes actuar e intervenir en determinados aspectos si la persona empieza a desarrollar sintomatología asociada, claro que sí. Bueno, puede ser el mero observador, ¿no? En ese sentido, entonces sí que somos acompañantes desde un plano clínico, que sí que está para actuar cuando aparezcan síntomas asociados, que no es en sí el tema de la incongruencia de género, claro, pero bueno, puede haber síntomas asociados, de hecho cada vez los hay más. Cada vez los hay más, porque en la adolescencia ya sabéis como profesionales que hay un alto porcentaje de intentos autolíticos, de autolesiones, de otra serie de dificultades que no están intrincados, digamos, mayoritariamente por estar haciendo un proceso de identidad de género, pero está ahí alrededor, o sea que... Bueno, lo que está claro es que jueces no somos. No, jueces no. Jueces... Ni adivinos, ni... Zapateros tus zapatos. Los jueces que se metan en su papel, que lo hacen lo que pueden, hacen lo que pueden, ¿no? Y desde luego no somos para nada para juzgar ni nada. Yo de hecho las primeras acogidas, cuando veo que la persona tiene bastante reticencia ante, pues, ¿tú qué vas a hacer como psicóloga? ¿Me vas a cuestionar? ¿Me vas a coartar? Les digo, no, esto es un espacio seguro. Es un espacio seguro, confidencial, incluso si no quieres que tus padres sepan algún aspecto, porque igual tienen 14, se salen y te quedas conmigo y vamos, que es confidencial, o sea, se les intenta dar un poco la cercanía de que el espacio es para ellos y para ellas y bueno, y que fuera de ahí es difícil que lo tengan, claro. Sí. Bueno, un acompañamiento entonces entiendo yo, Nuria, que a veces empodera, afirma, pero también a veces cuestiona y hace preguntas incómodas o bueno... Confronta. Confronta, eso es. Sí. Pero es una pregunta, ¿eh? No... Sí, confronta. Sí. A veces hay que confrontar. A veces hay que confrontar, nunca cuestionar. Yo nunca cuestiono si la afirmación que acaba de hacer la persona tiene el suficiente peso como para que sea ni verdad, ni realidad, ni nada de eso, sino que igual sí que le devuelvo, eso los clínicos sabemos, sí le devuelvo la misma información, ¿no? Claro. Para que la repiense 2 veces, ¿no? O 3 incluso. Y la verdad es que sí da resultado, porque los adolescentes, en este caso, y no generalizo para nada, pero sí un porcentaje alto, no repiensan. No repiensan. Nosotros cuando fuimos adolescentes tampoco, acordaros. No. La impulsividad es la que, es la que reina. Sí. Entonces no repiensan. Bueno, no, qué bueno que te confronte, ¿no? Que es muy diferente a cuestionar. Bueno, sí. Es diferente. Si digo no y nadie te dice nada. Quedó un poco fea la palabra. Pero, ya parece que es... Más desde la cosa de la cuestión, de preguntar. Sí, es que lo de confrontar, bueno, es que a ver, para mí no tiene tanto peso porque a nivel clínico confrontar no nos parece tan fuerte. Pero es verdad que sí puede tenerlo, ¿no? En ese sentido. Sí, cuestionamiento de aquello de preguntar eso que no está claro y que quizás el otro lo puede no ver o... Sí. Eso, a ver, ellos además y ellas cuando llegan lo que odian, porque me lo dicen a mí, es que directamente me lo dicen, es odiamos que la gente de entrada no preste atención a lo que estamos contando, o sea, no nos crea. Es que esto, no sé, yo les digo, hombre, esto no es la Inquisición, o sea, no vienes aquí, ¿no? Es verdad que muchas veces con el recuestionamiento, lo que comentabas y te hago una pregunta, y te hago una tal, pocos resultados obtienes realmente. Lo de las preguntas mal lo llevan, no lo llevan nada bien. Yo trabajo más con el tema del que, bueno, pues se lo vuelvo a decir realmente con otra formulación, ¿no? Puede ser. Y con los silencios. Con los silencios funcionan muy bien, porque no están muy acostumbrados a que haya muchos silencios en una conversación. No, el silencio no es una costumbre muy arraigada aquí en Occidente, O sea que cada vez que uno provoca un silencio, bueno, pues eso, que cuando hay un silencio suele germinar algo, ¿no?
Si os parece, después de este silencio vamos a evocar otro tema, ¿no? Que ya adelantamos antes, que nos parece también interesante de tocar, que es el tema de la transición, todos los mitos, realidades que hay acerca de este tema, y vuelvo a tirar también de datos y experiencias en otros países. Causas de la detransición, ¿no? De lo que se ha podido leer. Hablaríamos por un lado de desistencia identitaria, variantes de género no binarias, una psicomorbilidad asociada o la confusión entre identidad y orientación sexual, ¿no? En estos casos parece que la recomendación es proceder con prudencia en casos de historias identitarias atípicas. Por otro lado, también está el estudio de Christina Olson, en el que se afirma que el 94% de los menores trans de 3 a 12 años, en un seguimiento de 5 años, seguían conformes con su decisión. Es decir, un 2,5% detransicionaron socialmente. En Transit consideran que las detransiciones se dan en un 5-10% de los casos. Entonces, bueno, esto de las detransición es algo frecuente, debemos ser más cautos. ¿Esto a qué futuro nos lleva? ¿Nos lleva a un futuro de más detransiciones? Bueno. Pues a ver, es que el tema de las detransiciones hay que explicarlo mejor de lo que se explica. O sea, de transicionar, la gente que lo recibe de la calle lo recibe como que se han arrepentido, sinónimo de arrepentimiento. Los profesionales que lo estudiamos, y tanto el estudio de Cristina y otros muchos más, nosotros escribimos un artículo en el 2015, hace ya, que se refería a que los menores que nosotros atendíamos en la unidad y recibían el acompañamiento psicológico, pues no tenían ninguna de transición. O sea, en ese sentido, que además fuimos muy criticados porque contravenían todos los estudios que se habían hecho en Holanda por Coenquetenis y todo su grupo de Holanda, ¿no? Y la verdad es que en esos entonces, en Holanda, no se hacía acompañamiento de todo el grosso de personas en ese sentido que demandaban una atención trans, ¿no? Entonces sí que, bueno, estuvimos ahí analizando varias causas para las cuales podía detransicionar. En ese momento se llamaba persisting and desisting el fenómeno, ¿no? Y realmente hay un montón de causas y de motivos por las que una persona puede dejar de transicionar en ese género que había pensado que, bueno, pues que sí que le definía su identidad. Hay muchas, entonces no se pueden comparar. Yo creo que hay que hacer porcentajes globales de transiciones, no estaríamos respetando en ese sentido a la persona, a la realidad, porque además a veces parte de transiciones son procesos vitales de la persona por los cuales, si no hubiese pasado anteriormente a empezar tratamiento hormonal o realmente a cuestionarse si ese género le define o no le define, no habría llegado a decidir en ese momento, ¿no? Bueno, pues yo ya creo que he conseguido estar en una situación estable por esta transición que he pasado, ¿no? Y te lo dicen así, sus discursos son esos muchas veces. Es que realmente no es que me haya equivocado, no es que me haya arrepentido, es que necesitaba pasar por esta transición para llegar a este punto. Con lo cual son partes de los procesos de afirmación, determinadas de transiciones, ¿no? Y muy interesantes los discursos de la propia persona. Si es que los profesionales tenemos que aprender de las personas que acuden, porque realmente es lo que nos da más luz. O sea, no podemos considerar, pues eso, en visión reduccionista, se han arrepentido, se podían haber ahorrado un montón de sufrimientos. No, es que ese montón de sufrimientos le han llevado al punto en el que está, ¿vale? Que esto mal entendido sí que puede, o parafraseando la situación, puede entenderse como, pero bueno, ¿qué dice esta profesional? ¿Que tiene que pasarlo mal para luego llegar a darse cuenta que sí el género le definía, o cómo es eso, ¿no? Pues hombre, es que esta es la vida, ¿no? Que tenemos que pasar procesos vitales importantes, ¿no? Y crisis vitales importantes, ¿no? Para llegar a otro punto. Entonces, la vida, ningún ser humano creo que la tiene lineal,
lineal, ahí estable, impertérrita, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, es así. Entonces, sacado de contexto, alarma social, pero bueno, a ver qué estamos hablando, de qué de transición estamos hablando. Sí. Claro, aquí, por hacer un poco también de abogado del diablo, sería, y cuestionarte... A mí, cuestióname. Supongo lo que quieras. que ahí el peligro que se ve o que transmite los medios, el discurso, va muy ligado a estas transiciones tan rápidas que se hacen a veces en clínicas privadas o así, donde hay operaciones irreversibles o que dejan unas alteraciones en el cuerpo muy, muy importantes. Como que el miedo está ahí, ¿no? Señalado Claro. ahí. ¿Qué pasa con esto si se hace tan rápido que luego... Entonces esto... Pues no yo sé. creo, es que yo creo lo de siempre, que cuando aparecen los problemas es cuando tenemos que generar las soluciones, ¿no? Entonces, en la sanidad pública empezaron a aparecer determinados problemas y empezamos a generar una solución. ¿Cuál solución era? Pues un protocolo sanitario que respete a la persona, que respete estos procesos de afirmación del género y que, bueno, contemple las de transiciones como lo que son. Parte de un proceso y a ver a dónde vamos con cada una de ellas. En la unidad nuestra, por ejemplo, no ha habido nada más que 3 de transiciones después de haberse hormonado, ninguna después de haberse operado. Y hay 2.080 personas atendidas. Ya. Entonces, en esta unidad, ¿vale? Creo que en el Carlos Haya, en la unidad de Málaga, más, porque atendieron muchos más, claro, antes de desaparecer como unidad de referencia, ¿no? Y bueno, Transit afirma el 5%, ¿no? Sí, ha dicho 5-10. 5-10, del 5 al 10, pero el 5 al 10 porque, ¿ves? No está muy definido qué tipo de transición, Claro, si es en social, ese sentido. sí. O si es una persona no binaria que ha transitado por lo trans masculino o femenino y luego se ha definido como no binaria, ¿no? Sí. En ese sentido. Entonces, bueno, pero yo creo que habría que ser un poco más profesional en esto. O sea, cuando se habla de transiciones, menos mediático, menos, pues eso, reality show, ¿no? De todo lo que puede producir y dar más soluciones. Entonces, de cara a la privada es que no hay ninguna regulación. Ahí la persona llega, entonces no soy yo la que tengo que idear qué podríamos controlar en la privada, porque igual yo también diría que hay que controlar las cirugías estéticas a menores que tienen que ver con casos de dismorfobia, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Si me pongo a decir. Claro, pero sí que puedes ver un peligro, sobre todo clínica, donde un poco te saltas pagando, entiendo, ciertos límites o ciertos... Sí, no piden ni siquiera una consulta con el psicólogo, ninguno, ¿eh? Claro, sí que puede haber un mayor porcentaje de transiciones, pero porque se ha hecho mal todo el proceso. Claro, porque no son procesos de afirmación. Yo es que no los consideraría esos procesos en menos de 6 meses que la persona realmente se hormona, se opera, no los consideraría un proceso de afirmación del género realmente, ¿eh? No sería un proceso de afirmación del género. Claro. Sería pues no sé cómo decirte, una fabricación de un género. Puede ser, en menos de 6 meses. Sí, pero no es un proceso de afirmación, claro. que es mucho más serio y mucho más integral. Sí, pero sí interesante incorporar la de transición dentro de un proceso más cuidado, más abierto, más de espera si lo quieres, y donde ahí también se puede incorporar la de transición, ¿no? Yo sí es verdad que, yendo en la línea de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El discurso tremendista también coge el dato para bueno, pues eso, para verlo como un arrepentimiento, ¿no? Y eso es verdad que es peligroso, ¿no? Es peligroso, al menos yo lo vivo así. Cuestiono menos, que tú por ahora la invitada a ver si va cambiando la tendencia, que claro. Queremos cuestionar un poco más este año, pero es verdad que creo que es importante ampliar matices, bueno, en esto poner un poco, porque yo la de transición es verdad que hasta el momento no hay la vida no es lineal, obviamente, ¿no? Pero sí es verdad que el discurso no te alienta a ver la de transición como algo que se incorpora dentro de la transición. Bueno, claro. Yo creo que viendo el proceso, acompañando, pues sí, puede haber errores. Es un error que se vive como muy difícil de digerir, ¿no? Es tu cuerpo el
pero cuando se habla ya de mutilaciones, ¿no? Arranca, así como un tatuaje, que, ojo, cuidado con lo que te tatúas, ¿no? Ya se nos ponemos banales, ¿no? Claro, esto es mucho más complejo y evidentemente eliminar porcentajes y traer el discurso individual de la persona, ¿no? Que trae la experiencia de, ya sea de sufrimiento, de duda o de decisión, pues creo que es ahí donde hay que poner el foco, ¿no? Bueno, mi punto de... Sí, llama también la atención lo de la relación significativa entre las personas que reciben acompañamiento psicológico, como los estudios de Cristina y de más estudios que hay. Resulta que es que no han descrito muchas destransiciones, destransiciones al hilo de lo que hablábamos de un arrepentimiento tras una cirugía irreversible, etcétera. Y parecería, claro, esto, sí. Y parecería que sí que cuando no han recibido ningún acompañamiento de ninguna clase, así como en el tiempo, pues parecería que sí que el porcentaje es más alto, ¿no? De este tipo de destransiciones como radicales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene que ver un poco con lo que decías. Yo creo que el proceso de afirmación tiene que ser más cuidado, más... pues eso, más acompañado. Sí. Más acompañado. Claro, yo creo que la idea un poco así de calle es que lo afirmativo es poner una alfombra roja y decir a todo que sí. Sí, es que eso es un error total. Yo me he peleado con muchos profesionales por esa idea. A ver, incluso profesionales de nuestro gremio creen que la psicología afirmativa es poner la alfombra roja. Viene la persona, sí, no te preocupes. Es que no hace falta ni que hables. Mejor me mandas incluso, imaginaros el endocrino, la analítica por correo, que yo ya te pongo el tratamiento. Eso no es un proceso dentro del enfoque afirmativo, transafirmativo, para nada. O sea, tú te lees el enfoque transafirmativo, que encima está muy reflejado en los Standards of Care de la WPATH, que es la Asociación Mundial del Cuidado Transgénero, y de la atención transgénero, y entonces ya ves todos los epígrafes del cual hemos sacado el protocolo sanitario nuestro de acompañamiento también, y va en las líneas que os he explicado, que yo no me quiero repetir, pero son un proceso cuidado, acompañado, con información suficientemente clara a la persona para que sea suficientemente responsable cuando realmente está firmando un tratamiento con farmacología, ¿no? O incluso cirugía. Información a la familia, porque la familia es un apoyo básico y vital. Muchas veces la ecuación de todos estos procesos a lo mejor un poco más banalizados o más superficiales se saca la familia. Eso lo hemos visto muchas veces. Sí. Y la familia no sabe qué hacer, o sea, no sabe cómo volver a entrar ahí en la vida de esa persona. Y eso, bueno, pues nos debe preocupar como profesionales. Bueno, pensando en cuestiones de otro tipo, también queríamos preguntarte, pues, en relación a la famosa y guerreada ley trans, que si no nos equivocamos, a fecha de grabación está pasando un poco ciertos baremos para ser aprobada, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es complicada, o sea, es complicada esta ley. Sí. Es claro, complicada. Dentro de todas las vertientes y eso, que tampoco somos juristas ni es nuestro objetivo hoy centrarnos en ese nivel, pero sí preguntarte si la ley trans, al margen de otros problemas que pueda haber, a nivel clínico, para la gente que tú atiendes o para las personas trans, va a tener beneficios y si va a traer posibles riesgos. A ver, yo creo que va a traer beneficios porque se trata de unificar la atención en España, ¿no? En esa línea tiene muchos beneficios porque daros cuenta que si reconocer leyes y derechos de atención trans, pues ya no solo va a ser las leyes comunitarias, que cada comunidad tiene la suya y cubre lo que cubre, etcétera, sino si hay una ley estatal que prevalece, pues de alguna manera como que iguala los derechos de atención, y por ese sentido tiene que ser buena, ¿vale? O sea, la ley, aunque solo fuera por eso, sería buena. Una ley estatal en identidad de género, fundamental, fundamental. Ahora, los pormenores, ¿vale? Los pormenores son los que están dando guerra. Claro, los pormenores y lo que pone de los menores es lo que está dando guerra, ¿no? En realidad.
O sea, porque realmente se ha intentado mezclar, bueno, se ha intentado y se ha hecho un texto y una redacción en la que se mezcla mucho ideología con atención sanitaria, que volvemos, y luego también con derechos en el registro civil. O sea, se han mezclado esos tres aspectos en vez de realmente haberlos diferenciado, ¿no? Porque siempre los fundamentos de una ley, a veces, bueno, a veces no, siempre, tiene que haber una ideología detrás, seguro, porque se tienen que fundamentar en algo, ¿no? En algo, en los derechos humanos, en mucha parte de una ideología determinada, ¿no? Está claro, ¿no? No van a fundamentarse en algo que no lo respete. Pero claro, el mezclarlo en cada punto es complicado porque, por ejemplo, un protocolo sanitario, el mezclar eso con la autodeterminación del género, ¿qué pega ahí? O sea, quiere decir, la persona se autodetermina, nadie va a cuestionar eso. Eso es un tema de registro civil. Bueno, pues la ley, ya os digo que mezcla tres cosas que yo creo que no se deberían mezclar tanto en varios de sus apartados, ¿no? Que es el tema de la ideología, luego el tema de los derechos en cuanto al nombre y al género, que es un tema pues, de registro civil, y luego el tema de los protocolos sanitarios, de la atención sanitaria, bueno, las personas que necesitan farmacología y que necesitan cambios en su físico y las cirugías, cómo se regula, ¿no? Y entonces, claro, los tramos de edad son complicados a establecer en esta línea, sobre todo de protocolo sanitario, ¿no? O de atención sanitaria, porque bueno, es una ley estatal, entonces tiene que respetar lo que ya está, ¿no? Las leyes del menor maduro, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tampoco vulnerar los derechos de menores que tengan unos progenitores que no estén de acuerdo con un proceso de afirmación del género. O sea que es complicado el formular un texto que no vulnere derechos, pero a la vez respalde, pero a la vez no les quite la parte de patria potestad que tiene todos los padres, ¿no? En ese sentido, es complicado. Pero vamos, yo soy optimista y yo creo que al final quedará un texto lo suficientemente respetuoso para todas las partes y bueno, espero que sea pronto, eso sí. ¿Nos hablas de los beneficios? Sobre todo el tema de beneficios, sí, los beneficios, sobre todo el tema de la igualdad en cuanto a derechos de atención y de registro civil, etcétera. Porque hay en algunas comunidades donde no va a suponer grandes cambios, entendemos. Claro, en la Comunidad de Madrid depende del borrador de la ley que se quede ya, porque he visto muchos borradores. Yo creo que no va a suponer grandes cambios, porque aquí el único cambio que puede haber es el de personas no binarias que vayan a decidir no hormonarse, claro, y entonces no les van a pedir los 2 años de hormonación para cambiar un género si quieren justamente poner el género o identificarse con un pronombre determinado, aunque sean no binarias, ¿no? Que eso también hay bastantes, ¿no? Pero en realidad el nombre se está cambiando desde el 2018 con un requerimiento que se hizo y es una resolución para usar el nombre que habitualmente tú te sientes cómodo con él y es por uso habitual. Eso ya está desde el 2018, el nombre. ¿Y la cuestión del sexo? De cambio registral del sexo. Sí, eso, si sale la ley trans, no van a pedir ningún tipo de hormonación, ni de certificado, ni de ningún informe de ningún profesional. Va a ser la persona la que vaya al registro civil a solicitarlo con el certificado de empadronamiento y la partida de nacimiento. Y esa solicitud y ya está. Claro, esto se sale de la parte clínica, vamos a decir que... Claro, esta parte es del registro civil, realmente. Y ahí, a nivel clínico, nosotros no. Bueno. En la actual ley, la 3/2007, sí tenemos que emitir un diagnóstico. Diagnóstico de SM o CIE, da igual, utilizar un sistema de clasificación porque sí que piden el diagnóstico de incongruencia de género o de disforia de género y además un diagnóstico diferencial de ausencia de psicopatología asociada y 2 años de tratamiento hormonal. ¿Sabes lo que pide la actual? ¿Te parece problemático como que se elimine eso? A ver, a mí me parece, vamos a ver, depende de lo que estemos hablando. Lo del diagnóstico yo ya he dado mi opinión, o sea, no nos sirve para casi nada, solo para entorpecer muchas veces, ¿no? El tema del tratamiento hormonal, pues a ver,
Depende, porque bueno, es cierto que la persona, yo por lo menos opino que es que el género no sé por qué aparece en el DNI. O sea, debería ser es un aspecto construido, ¿no? ¿Y por qué tiene que aparecer ahí? Además es algo vivo, ¿no? No diría yo cambiante, que no me atrevería ya a decir esa palabra de cambiante, pero sí que vivo y que se nutre de las experiencias que nosotros estamos en nuestros momentos vitales, ¿no? Atravesando. Y entonces, claro, pues no sé, el que aparezca esto en el DNI me parece tan absurdo como hace, yo qué sé, 50 años que aparecía la profesión. Para mí realmente no debería estar, pero como no puedo legislar yo, pues va a aparecer, ¿no? Entonces yo creo que podría haberse redactado como de una manera más amplia y que la persona que quisiera que el género apareciese, que lo solicitara. ¿Vale? Entonces ya no estaríamos excluyendo a la diversidad sexual y de género, estaríamos haciendo una inclusión. Y ya está. Lo que pasa que, bueno, eso es mi opinión, no es la que realmente se va a contemplar. Desde luego, el que se tenga que hormonar a alguien 2 años para que pueda modificar un aspecto en el DNI, pues no sé. Yo lo cuestiono. Hay gente que le parece fenomenal porque sí que ha cambiado su aspecto y eso tiene que ser congruente con lo que ve y lo que pone, pero yo no lo veo tan relevante. ¿Te parece que a las personas trans que tú atiendes o que atienden en otros sitios puede haber algún perjuicio con los cambios? ¿Que pueda ser peligroso, que se retroceda o que, bueno? Yo pienso que los casos de inicio rápido, estos que hemos estado hablando, sí para esos casos va a ser peligroso. Porque daros cuenta que, bueno, ya hemos hablado, no se puede regular que estos procesos que para mí no son un proceso de afirmación de género como tendría que ser, ¿no? Sí. Pero se van a realizar, van a seguirse realizando a nivel privado, y van a ir al registro civil, claro. Y ahí sí me parece peligroso porque en España solo se deja cambiar una vez el género o el sexo, que aparece, mejor dicho, porque aparece, creo que pone sexo, ¿no? Entonces solo se deja una vez. Luego, después es complicado el volver a solicitarlo, tienes que pasar bastantes pruebas y tal para demostrar esa parte y no sé, y ya os digo que encima se considerarían de transiciones cuando en realidad nunca fueron transiciones, ¿vale? Y eso es complicado. Yo en esos casos sí veo un problema. Bueno, ¿no? Es lo suyo hacer un tándem, ¿no? Con los riesgos y beneficios. Sí, difícil, ¿no? Que haya una ley perfecta o que no tenga un pro y en contra, ¿no? Yo me quedo con la parte favorecedora de la despatologización, ¿no? Creo que eso es un punto potente a mi punto. Sí, es un punto potente. Pero evidentemente hay otras cuestiones finas ahí que bueno, quedarían para una temporada de Reverso entera, ¿no? Y a ver cómo va este tema, a ver cuándo se aprueba y todo. Bueno, si os parece, voy a otro punto más, porque son muchos los que toca. Y una arista más es la industria farmacéutica, ¿no? En todo este tema. Y sus intereses, ¿no? Ya sean motivos económicos, ideológicos. Sí queríamos incidir no tanto en la influencia directa que puede tener la industria farmacéutica, sino también esas influencias más indirectas, como pueden ser, pues bueno, grupos de presión, ¿no? Financiaciones a nivel universitario, de investigaciones, bueno, asociaciones, todo lo que es la industria farmacéutica como tal, industria lo dice, ¿no? Claro. Beneficios va a tener, negocio seguramente va a crear, ¿no? Con todo esto, pero bueno, quería saber un poco tu opinión en cuanto a esas otras influencias de este negocio y cómo pueden influir en grupos, como digo, asociaciones, bueno. Hombre, el tema de la industria farmacéutica sobre todo tiene peso con el uso de bloqueadores y con el uso de la testosterona, que son, digamos, las medicaciones más caras, porque el tratamiento hormonal feminizante no lo es tanto, ¿no? En ese sentido está bastante al alcance, ¿no? Actualmente, porque hace años no, hace muchos años no estaban al alcance de casi nadie, ¿no? Pero es verdad que mueve mucho dinero, es cierto. La testosterona y los bloqueadores hormonales, los inhibidores, el gen RH que se llama, pues sí mueve.
Que haya intereses en que haya, pues eso, una prescripción masiva de bloqueadores en menores y, bueno, pues puede haberla. En otros, por ejemplo, Suecia ahora mismo ha prohibido el uso de bloqueadores porque han visto los efectos adversos o tienen ya datos de 10 años de tratamiento de niños con efectos adversos, ¿no? Que en un inicio se vendían los bloqueadores hormonales como totalmente reversibles, pero va a ser que no, que totalmente reversibles no lo son, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues claro que en estos años de uso de bloqueadores seguro que ha habido intereses, seguro, económicos ahí, claramente, ¿no? Y sobre todo con ese escudo de es irreversible, o sea, es reversible, perdón, se puede volver a... El niño vuelve otra vez a... Pero claro, ahora ya empiezan a ver, pues primero, que hay problemas con el hueso, con la nutrición del hueso, ¿vale? Que la curva de crecimiento no llega a ser totalitariamente la que se había, digamos, previsto que para ese niño o esa niña tuviese, ¿no? De la asignación al nacer, me estoy refiriendo, ¿vale? En la curva de desarrollo. Y luego también en aspectos madurativos, que esto es lo menos probado, pero se ve la evidencia empírica. Pues son niños que con respecto a sus iguales son bastante pues infantiles, o sea, se ven fuera de lugar a veces, ¿no? Y eso sí, hemos leído varios testimonios de niños incluso que, bueno, pues se han llegado a sentir excluidos dentro de hacer un proceso encima que les incluya dentro del grupo de iguales, se han sentido excluidos porque hay muchas diferencias en cuanto a maduración, ¿no? Y que es muy interesante los estudios por esa línea. Con lo cual, pues bueno, pues parece ser que ahora ya han determinado que, bueno, pues que se dejen de utilizar allí en Suecia y en otros países se están uniendo un poco a la línea, ¿eh? Ya. ¿Te parece una línea a tomar? A mí me parece una línea que va en consonancia con lo que estábamos hablando de dejar un poco que el niño o la niña reaccione ante lo que se va encontrando en su desarrollo, ¿no? Y veamos qué habilidades tiene para afrontar, pues eso que decíamos antes del insight, de darse cuenta de si hay una incongruencia con el género asignado al nacer, hasta qué punto de alguna manera intentamos ponerle la tirita antes de que se haga la herida, ¿no? O sea, pues deberán a lo mejor a veces hacerse, no la herida, pero a veces hacerse un rasguño y ver cuáles son sus habilidades de afrontamiento, porque nos sorprendemos bastante, ¿eh? Tienen bastantes habilidades, más de las que creemos. Y entonces, bueno, pues no caer en lo que decíamos antes, en discursos ya como estándares de a todos los menores hay que darles bloqueadores para que no desarrollen las características sexuales secundarias porque las van a rechazar. Ya, pero es que no sabemos si las van a rechazar, ¿no? Sí. Y esto se pega bastante con el modelo no binario. O sea, esto es un binarismo que se pega con el no binarismo que se está viendo en Europa. En Europa se está viendo muchos más procesos no binarios de afirmación del género, con lo cual no empiezan a demandar ni tanta farmacología ni tantas cirugías. Entonces, claro que es una industria que se va a ver amenazada un poco en los años futuros. ¿Vale? Bueno, todo este tema, ¿no?, que comentaba, pero que como digo da para mucho, pero luego compartía contigo que leyendo un poco los protocolos donde se enumeraban muchísimos efectos secundarios, ¿no? Cualquier prospecto médico te invade de efectos secundarios que, joder, pues impacta, ¿no? Ahora que hablabas de esto de habilidades de afrontamiento, quizá yo lo traslado como un ideal, ¿no? Pero que implica al menor y sus habilidades, implica el entorno también y la tolerancia a las diferencias. Justo decías del no binarismo también, ¿no? ¿Qué ideal digo yo? Pues que con el cuerpo que tengamos, intervenirlo lo menos posible, ¿no? Que viene a ser, ¿no?, tolerarnos de las diferencias, ¿no? Que igual estoy, como digo, defendiendo un ideal, ¿no? Porque evidentemente a veces un proceso hormonal ayuda a pasar una transición difícil, digo, con los iguales, en el instituto y demás, ¿no? Pensaba, ¿no? Y que eso ayuda, pero qué bueno, ¿no? Evidentemente evitar, desde mi punto de vista, no tocar el cuerpo, sino aceptarlo y que nos lo aceptemos, ¿no? El que sea. Pero bueno, lo quería comentar un poco contigo. Sí. Me evocaba eso justo leyendo los protocolos de la Comunidad de Madrid, donde se detallaba todo esto. También pensaba, Nuria, que según lo que cuentas, nuestra ley nacional va un poco a la contra de los movimientos de otros países europeos.
va un poco casi... Hay aspectos que tiene que sí, que son un poco contradictorios, ¿vale? Porque sí que en otros países... Claro, es que vamos a ver, nosotros también no hemos llegado ahí. Igual dentro de 15 años, yo esto lo veía, esto del tema de los bloqueadores y tal, hace 15 años, cuando empezaron en Suecia, en Holanda y tal... Que fueron siendo pioneros. Claro, también. eran pioneros y estaban haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora. Exactamente lo mismo, ¿no? Intentando... Ya, pero bueno, como no son exactamente las mismas sociedades, no se pueden extrapolar todo exactamente, ¿no? Entonces, pues no puedes tomar, digamos, como una decisión en base a lo que has visto venir, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero sí puedes reflexionar y decir, bueno, pues igual ellos que fueron muy permisivos o excesivamente permisivos en cuanto al uso de fármacos y cirugías muy tempranamente, incluso en menores, pues ahora están viendo que no. Pues vamos a ver si es que tenemos que ir más despacio, es que tenemos que dar más lugar a la reflexión y más cosas, ¿no? También con los menores pasaba que, pues bueno, pues que les limitas también derechos fundamentales, por ejemplo, pues el derecho a la reproducción humana, porque si tú ya les estás orientando hacia el uso de bloqueadores, luego a los 16 no les vas a orientar a que los dejen para que puedan congelar óvulos, para que, ¿no? Hay argumentos en contra, a favor, hay mucha gente que dice, bueno, pues ya dejarán las hormonas en el futuro y podrán utilizar esos óvulos. Bueno, la realidad de la investigación nos dice que esos óvulos son en el 98% ya infértiles, ya no se pueden utilizar, ya hay una impregnación con testosterona importante, o sea que, bueno, si queremos pensar en el ideario imaginario que sí, vale, pero la mayor parte de los chicos que incluso han gestado han tenido que ser con otros óvulos. Bueno, caminándonos, este tema daba mucho, como decía Pablo, sí, bueno. ¿no? Pero bueno, hay que ceñirse a los tiempos de grabación. Pero sí queríamos preguntarte un poco, ya caminando la recta final, acerca de una cuestión que nos has hablado cuando te conocimos, que tiene que ver con las relaciones entre la expresión de género y el desarrollo biológico. Si no entendimos mal, ahora nos aclaras tú, una especie de, vamos a decir, correlación entre que parece que personas con una expresión de género distinta a su sexo biológico, de alguna forma enlentecen o retrasan el desarrollo puberal. ¿Cómo es esta cuestión? Pues, a ver, la hipótesis es, porque es hipótesis, no se puede determinar que esto hasta que no tengamos casos suficientes, pero empieza a haber bastantes, y encima empieza a ser como también verse en otros países, porque por lo que he leído de artículos que han publicado con nenes pequeños, ¿vale? Con pocas muestras, por eso todavía pues no se puede afirmar. Pero sí que es cierto que los niños y las niñas que han adoptado una identidad social tempranamente, cuando han tenido esa incongruencia con el género asignado al nacer, y la han vivido plenamente, esa identidad social, pues en el cole, en la familia, con apoyo familiar suficiente, pues tienen un desarrollo puberal más lento, porque la pediatra de nuestra unidad sí que les sigue toda la curva de desarrollo, ¿no? O incluso si no han venido a nuestra unidad, nosotros hemos pedido esos datos. Y con respecto a sus hermanos, a sus iguales, pues sí hay un enlentecimiento del desarrollo físico, o sea, puberal físico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos da que pensar a los profesionales, lo tenemos ahí como una hipótesis, realmente los aspectos epigenéticos están ahí, porque están ahí, ahora mismo la epigenética está muy en boga, ¿no? De muchas de otro tipo también de incluso hasta de enfermedades, y esto no es una enfermedad, ¿no? Entonces sí hemos visto, bueno, pues que yendo al tema de las habilidades de afrontamiento, también en estos niños y niñas, como sí ha habido un menor rechazo a los genitales, pues a la asignación al nacer, sí están necesitando muy poca o nada farmacología para hacer sus procesos de transición. Entonces, bueno, es verdad que todavía es un nene pequeño, ya veremos más adelante, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que lo empezamos a ver. No, una cuestión muy tremenda. Las relaciones entre lo subjetivo y el cuerpo, no sabemos en qué dirección, ¿no? Pero que hay algo ahí.
Sí, y incluso, bueno, al final, imagínate, niñas asignadas al nacer, que al final incluso han tenido las reglas, sí, pero tienen un desarrollo bastante poco adulto, en general, el pecho, sí. o sea, que bueno, que en realidad eso sí que llama la atención. Incluso ellas, no ellas, ellos, porque ellas se definen como chicos, el tener la regla no lo ven como algo tan estridente, ¿no? Como algo tan disonante, ¿no? Sería la palabra, ¿no? Lo ven como, bueno, es un aspecto natural de mi cuerpo, pues hay chicos que también tienen la regla Sí. y chicos que a lo mejor van a tener un poco de pecho. O sea, por eso digo que yo creo que la tendencia hacia el no binarismo va por ahí. Pero bueno, pues el ser humano somos unos seres. Clasificadores. Clasificadores de límites. Sí, muy rígidos. Claro. Bueno, no queríamos dejar de mencionar este tema, ¿no? Que da para más. Pero bueno. Pero enlaza muy bien con esto de como entorno, cómo toleramos las variaciones, digamos, observando con nuestros ojos, y las tengamos que bloquear nada. Bueno, da para mucho. Da para mucho. Pero sí, los límites de la grabación. Y queríamos acabar, bueno, no sé si la frase es tratar de descolocarte un poco, pero si queremos acabar, bueno, en este caso yo te leeré 2 citas y, bueno, te preguntaré con una respuesta rápida, lo que te pediré, qué te suscita, qué te genera, y ahí el comentario que tú quieras. Vale. Cuantas menos palabras en la respuesta, mejor, que sea una cosa un poco visceral. Asociación. Muy bien. Sí. Bueno, pues voy allá. La única que conoce quién es y sabe su identidad es la propia persona, tenga la edad que tenga. No necesita evaluación psicológica, ni psiquiátrica, ni nada de nada. No hay ninguna prueba, ni médica ni psicológica, que asegure su voluntad. Pues totalmente de acuerdo con lo que dice. Y es que es cierto. Pues perfecto. Sigo con la siguiente. Vivimos un boom de jóvenes que dicen ser trans por moda y en realidad no lo son. Pues no estoy de acuerdo con esa frase, para nada, porque primero para saber si son o no son, primero hay que preguntarles a ellos y hay que acompañarles, ¿no? Como he dicho durante toda la entrevista. O sea, no se puede. Y lo de es una moda es un titular sensacionalista. Muy bien, pues con esto acabamos. Pues nada, muchas gracias. Pedirte muchas gracias, no, darte muchas gracias. Darte las gracias por venir y estar tan dispuesta y bueno, hablar con nosotros, exponerte a hablar de un tema que es tan sensible hoy en día y bueno, que ha sido un placer. Bueno, yo lo he pasado muy bien, he estado muy cómoda, hacéis un espacio increíble porque es cómodo, es distendido y si le puede llegar a las personas los mensajes más claros y menos mediatizados, ¿no? por otros muchos factores, ¿no? mediáticos que no están en esta sala, pues mejor, ¿no? Pues nada, suscribo las palabras de Álvaro y nada, nos seguiremos viendo sí. en los espacios. Claro, seguro. Pues gracias. Vosotros.